¿Existe la reencarnación? Pues sí y no a la vez. Y esto es, pues, ¡boom!, voladura de cabeza. Porque esto es una contradicción y a la vez es una ambigüedad. Que sí y que no a la vez. Vamos a explicarlo. Venga. ¿Qué dice el curso? Dice el curso que la reencarnación es imposible. No es realmente pasado ni futuro y por consiguiente la idea de nacer en un cuerpo no tiene sentido, ya sea una o muchas veces. Por lo tanto, la reencarnación no puede ser verdad en ningún sentido real. Esta parte del curso deja específicamente claro que no existe la reencarnación, aunque ahora veremos otros párrafos en los que dice que sí, que de forma no explícita, pero de forma figurada dice que sí, pero tiene todo su sentido si lo vemos desde el punto de vista de la realidad, que es la eternidad en Dios, y el sueño, que es este mundo en el cuerpo físico. En la eternidad, que somos, nosotros somos seres eternos junto con Dios, porque somos un pensamiento de Dios, en la eternidad no puede existir la reencarnación, no tiene sentido la reencarnación, porque la eternidad por defecto elimina el tiempo. Si eres eterno, no te hace falta reencarnarte. No es necesaria la reencarnación porque eres eterno, no puedes morir. Nuestro verdadero ser es eterno. Por lo tanto, nuestro verdadero ser no le hace falta la reencarnación. En ese sentido, es imposible la reencarnación, como dice el curso, es imposible. No hay realmente pasado ni futuro y por consiguiente la idea de nacer en un cuerpo no tiene sentido, ya sea una o muchas veces. Por lo tanto, la reencarnación no puede ser verdad en un sentido real. Lo importante aquí es la última palabra, real. En la realidad, en nuestra verdadera realidad, nuestra verdadera esencia, somos eternos. Por lo tanto, no existe la reencarnación porque no nos hace falta reencarnarnos. No podemos morir. ¿Vale? Vamos a seguir, vamos a ver ahora lo contrario. Esto es un párrafo del URT, que son las notas originales de Helen Schumann del curso de milagros, que dice: el sexo fue concebido como un instrumento para la creación física, que permitiera a las almas embarcarse en nuevos capítulos de su experiencia y así mejorar su registro. Todo el proceso se estableció como una experiencia de aprendizaje en ganar la gracia. ¿Qué significa esto de capítulos de experiencia y mejorar los registros? Esto lo que significa es, en nuestra verdadera realidad, somos eternos junto con Dios, por lo tanto aquí no existe la reencarnación. Pero cuando caemos en el sueño sí existe la reencarnación porque tenemos que despertar a nuestra verdadera realidad. Entonces, cuando estamos en el sueño, cuando estamos en este cuerpo físico, morir y reencarnarse es necesario en el sueño hasta que nos demos cuenta que no es necesario. Es redundante, pero es así. Morimos y reencarnamos y volvemos a morir y volvemos a reencarnar porque tenemos que ir evolucionando espiritualmente para despertar de este sueño. En ese sentido sí existe la reencarnación en el sueño, pero en el sueño no es la realidad. Nuestra verdadera realidad es la eternidad en Dios. Entonces, aquí en el sueño sí existe la reencarnación, en la verdadera realidad no existe la reencarnación. ¿Ok? Vamos a seguir viendo frases del curso de milagros. Dice: el mundo es un lugar cuyo propósito es servir de hogar para que los que dicen no conocerse a sí mismos, es decir, que estamos dormidos, que no hemos despertado todavía, puedan venir a cuestionar qué es lo que son. Y seguirán viniendo, que son las reencarnaciones, hasta que llegue el momento en que despierten. Vuelvo otra vez a insistir en lo que acabamos de decir. Cuando estamos en el sueño, necesitamos volver al cuerpo físico una y otra vez hasta que despertemos del sueño, hasta que nos demos cuenta de que todo esto no es real y nuestra verdadera realidad es la existencia en Dios, puro pensamiento, no material y no podemos morir, porque somos eternos. Pero hasta que de forma consciente no nos demos cuenta de que esto es así, vamos a tener que estar reencarnando, es decir, viniendo aquí a este mundo físico para poder seguir evolucionando espiritualmente, seguir aprendiendo las lecciones que en cada vida venimos a aprender para llegar a un punto en el que nos demos cuenta de que no es necesario volver otra vez aquí. Porque ya nos daremos cuenta, dicho de otra manera, cuando despertemos ya nos reencarnaremos más en esta carne. ¿Ok? Vamos a seguir. Dice el curso milagro: esto es lo que es toda vida, un aparente intervalo entre nacimiento y muerte, y de nuevo a la vida, la repetición de un instante. El nacimiento físico no es un comienzo, es una continuación. Todo lo que continúa ya ha nacido. El nacimiento no es el principio y la muerte no es el final.
Daros cuenta de que el curso de milagros, el primer párrafo que hemos visto, deja explícitamente claro que la reencarnación no existe, pero aquí nos está señalando que sí existe. Que la vida lo que es un nacimiento y muerte y de nuevo a la vida. ¿Por qué habla de esta forma que aparentemente es contradicción? Lo que acabamos de decir, en nuestra verdadera realidad no existe la reencarnación porque no nos hace falta, puesto que nuestro verdadero ser es eterno, pero en el sueño, en este sueño de cuerpo, miedo y muerte, sí es necesaria la reencarnación para poder despertar. Si no despertamos en esta vida, pues tenemos un montón de vidas para poder despertar. El cuándo es la única opción que nosotros tenemos libre albedrío. El cuándo vamos a despertar. El resto, nada de la China. Vamos a seguir. Dice el curso milagro, este es un manual para el maestro de Dios, quienes no son perfectos, pues de lo contrario no estarían aquí. Su misión, no obstante, es alcanzar la perfección aquí. Alcanzar la perfección aquí es despertar. Darse cuenta de que el otro no está separado de mí. Darme cuenta de que cada vez que condeno me separo del otro y de mí. Despertar es volverme a unir a mí y a los otros. Cuando nuestra mente complete la unión con toda la afiliación que es, con todas las personas que nos rodean, cuando nuestra mente ya no juzgue ni condene a los demás, que significa al no condenar y no juzgar, no me separo de aquello que juzgo o condeno, en la unión es donde está el despertar, en sentirme uno con todo lo que me rodea y con todos los que me rodean. Cuando nosotros lleguemos a ese punto, entonces ya no hará falta más la reencarnación. Dice aquí, su misión, no obstante, es alcanzar la perfección aquí y por lo tanto la enseñan una y otra vez de muchas maneras hasta que la aprenden. Esa de muchas maneras son muchas formas, son muchos cuerpos, muchas caras, muchos nombres de diferentes sexos. Aquí vuelve a decirnos, no de forma directa, pero sí indirecta, que en el sueño la reencarnación sí existe. Y después ya no se le verá más. ¿Cuándo no se le verá más al Maestro de Dios? Cuando ya haya despertado. Cuando ya haya despertado, desaparecerá, el cuerpo se abandonará y no volverá a reencarnarse más porque ya no le hará falta. Pero eso llegaremos cuando despertemos, cuando nos iluminemos. Como decía el budismo, la iluminación budista es lo mismo que el despertar cristiano. ¿Ok? Vamos a seguir. Dice el curso, llegará un momento en que no retornarás con la misma forma en que ahora apareces. Significa que no retornarás con este mismo cuerpo. Pues ya no tendrás más necesidad de ella. Pero ahora tienes un propósito y lo cumplirás debidamente. Aquí nos vuelve otra vez de una forma diferente a decir que venimos a este mundo y reencarnaremos varias veces en este mundo hasta que despertemos. Cuando ya hayamos despertado, cuando ya hayamos aprendido todas las lecciones y recibido todas las copas de sabiduría, ya no tendremos más necesidad del cuerpo. Pero por el momento tenemos un propósito y debemos cumplirlo debidamente, lo cual significa que nuestro propósito aquí, en este mundo, hoy, es despertar a través de los otros. Cuando yo me di cuenta de que el otro no está separado de mí, de que el otro me está ayudando a despertar, dejo de condenarlo, empiezo a agradecerle. Y esa es la forma en que podemos llegar a despertar, dejando de condenar, dejando de juzgar y dejando de criticar. Si empezamos a agradecer, a bendecir y a perdonar, ahí empezamos a volver a unirnos a lo que antes creíamos que estaba separado y esa es la forma de regresar a nuestra verdadera esencia en Dios, es decir, a despertar. Una vez que despertemos ya no volveremos más a caer en este sueño de cuerpo y muerte. Vamos a seguir. En el transgeneracional esto es una técnica de sanación, el transgeneracional. ¿Cómo podemos saber de quiénes somos los que hemos... no me sale la palabra. Reencarnado, las reencarnaciones. Si todos hacéis el árbol, aquellos que hagan su árbol genealógico y empiezan a mirar y consiguen fechas de generaciones atrás, bastante atrás, una de las cosas importantes para saber de quién soy yo, la reencarnación en mi familia, es por las fechas de nacimiento o muerte. Tiene que ser con 1 o 2 días de diferencia en el mismo mes. Y, súper importante, no se pueden conocer. Es decir, primero tiene que morir el ancestro, ni siquiera puede estar embarazada tu mamá. O sea, si mi madre está embarazada de mí y muere el ancestro, yo ya no puedo ser su reencarnación. Porque a mí ya me conoce, aunque esté en la barriga de mi madre. Pero a mí ya me conoce. Tiene que haber muerto antes de que mi madre se quedase embarazada de mí. Si coincide la fecha de nacimiento o muerte con mi fecha de nacimiento en el mismo mes, con 1 o 2 días de diferencia, es reencarnación.
Aquí pongo 4 ejemplos que hay en mi árbol, que está mi abuelo Manuel, por parte de mi padre, que muere el 8 del 3, y años después nace mi sobrino Daniel, que nace el 7 del 3, un día de diferencia. Este en realidad no es un día, son minutos, porque mi sobrino nació el día 7 a las 11 y pico de la noche. Son minutos. Luego tenemos a Sebastián Sánchez, que es mi otro abuelo, que nace el 12 del 5 y pasa unos cuantos años de su muerte, que murió en el 18, y en el 21 nace mi Jimena el 12 del 5, el mismo día. Por lo tanto, es su reencarnación. Aquí, José María Roldán Galindo, esto es un ancestro mío de cuarta generación. Esto creo que es un tatarabuelo. Pues él nace el 18 del 9 y yo nazco el 20 del 9. Como he dicho antes, son 1 o 2 días de diferencia en el mismo mes. Y luego Mercedes, que era su mujer, la mujer de José María Roldán Galindo era Mercedes Muñoz Martín. Yo tengo un enlace muy especial con una sobrina mía, que se llama Lucía. Mercedes nació el 8 del 10 y mi sobrina Lucía nace el 8 del 10. ¿Por qué tengo yo ese enlace tan especial con mi Lucía? Porque en nuestras vidas anteriores fuimos marido y mujer. Porque todos eran marido y mujer. José María Roldán y Mercedes Muñoz eran marido y mujer. Por eso tengo yo este enlace tan bonito. De hecho, Lucía Aguilera Moreno nace el 8 del 10. A mí me venía, la fecha prevista para mi nacimiento era el 8 del 10. Pasa que yo me adelanté 19 días y por eso nací el 20 del 9. O sea, fijaros hasta qué punto está todo enlazado. Si vosotros hacéis vuestro árbol y empezáis a tirar de fechas, vais a encontrar seguro a alguien que nace o muere en el mismo día que vosotros nacéis. Si no lo conocisteis ni siquiera estabais embarazada vuestra madre de vosotros, esa es la reencarnación. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Significa que mis ancestros no han querido espabilar y que me han pasado a mí toda mierda para que empiece a limpiarla. Así que, gracias, ancestros. Vale, vamos a ver unas frases de los libros gnósticos. Los libros gnósticos son libros prohibidos por la Iglesia Católica. También se le llaman los evangelios apócrifos. El término apócrifo significa que no se debe leer. Los libros gnósticos, el gnosticismo, la gnosis, de lo que diferencia a los gnósticos de los cristianos antiguos, esto estoy hablando de los primeros años del cristianismo, había dos facciones bien diferenciadas, estaban los gnósticos y los cristianos. Los cristianos aseguraban que para llegar a Dios te tenías que someter a que solo podías llegar a Dios a través de la iglesia. Los gnósticos aseguraban que podías llegar a Dios directamente tú. ¿Esto os resuena? Sobre todo los que estamos en la espiritualidad. Podemos llegar nosotros directamente a Dios, no hace falta un intermediario. Sin embargo, los cristianos, que podemos hacer un símil con los gnósticos, eran los que sabían y los cristianos en aquella época eran los ignorantes. ¿Qué le pasa al ignorante? Que odia y ataca a todo el que no piensa como él, que pretende que todos se sometan a sus doctrinas y a lo que piensan y dicen. Si coincides con lo que ellos dicen, eres bueno. Si no coincides con lo que ellos dicen, eres malo. ¿Qué pasó con los gnósticos? Pues en el año 325, en el primer concilio de Nicea, auspiciado por Constantino el Grande, que unificó el imperio romano bajo la cristiandad, ahí se prohibieron los libros gnósticos. Hubo una gran purga que duró 80 años, que mataron a cientos y cientos y miles de personas que eran gnósticos, quemando todos sus libros. Y lo único que ha sobrevivido de esos libros se encontró en una vasija de barro en una cueva en Egipto, en Nag Hammadi, en 1945. Se sabe de esos libros gnósticos por esa vasija que se encontró. Del resto no se sabía antiguamente nada porque los eliminaron completamente. Los llamaban herejes porque decían y aseguraban que podían llegar a Dios directamente a ellos, sin necesidad de un intermediario llamado Iglesia Católica. ¿Ok? Esos libros, que hoy ya se conocen, uno de ellos es el libro secreto de Juan, dice, enseña que un alma continuará reencarnándose hasta que finalmente sea salvada de su falta de percepción, alcance la gnosis y se perfeccione, después de lo cual no entrará más en otra carne. Este pasaje viene a reforzar lo que estamos hablando. En el sueño es necesaria la reencarnación para despertar, para perfeccionarnos. La perfección es el despertar. Cuando una persona se perfecciona, no encuentra diferencia entre el que tiene enfrente y él. Por lo tanto, no lo juzga, no lo condena. Al no juzgarlo, no lo condenarlo, se está uniendo. Al unirse, despierta. La Piscis Sofía, otro libro gnóstico, enseña que un alma viaja de vida en vida adquiriendo experiencia hasta que haya conocido todos los misterios.
Las copas de experiencia son las lecciones de vida que venimos a aprender en cada vida. Y a veces venimos a aprender una sola lección, otras veces venimos a aprender varias. Los que nos metemos en la espiritualidad es porque estamos ya más avanzaditos. Por eso nos engancha, nos atrae, nos genera curiosidad y no podemos dejar de investigar o practicar. De alguna forma lo que estamos intentando es conocer todos los misterios, que es una manera de darnos cuenta de que todo lo que nos rodea está unido a nosotros y solo nuestra percepción errada es la que nos separa del resto. Una vez que nosotros, como dice el curso de milagros, habla de la brecha que te separa de tu hermano, la brecha que nos separa de los demás es una brecha de condenación y juicio. Cada vez que condeno, cada vez que juzgo a alguien, me separo de ese alguien, pero no solo me estoy separando de esa persona, también me estoy separando de mí, porque le estoy dando una orden a mi mente de que eso que esa persona tiene que yo no me gusta es condenable, es malo. Por lo tanto, esa parte de mí que también la tengo, la rechazo de mí. Por lo tanto, cada vez que yo condeno o juzgo a alguien, me estoy dividiendo yo. Y la única forma que tengo de despertar es volver a unirme. Por eso la vida nos trae siempre, nos repite a los personajes. Mujeres que dicen, siempre me toca el mismo tío de hombres. Hombres que dicen, siempre me toca el mismo tío de mujeres. ¿Por qué? Porque la vida te pone lo que te hace falta para que te vuelvas a unir a esa persona, unirte a ti mismo y puedas despertar. No da puntada sin hilo, lo que pasa es que lo vemos al revés. Como dice el lema del ego, busca pero no halles. Venga, vamos a seguir. Más pasajes de los libros gnósticos. La obra gnóstica titulada Libro del Salvador enseña que un hombre justo volverá a nacer sin haber olvidado lo aprendido, pues recibirá una copa de intuición y sabiduría que hará que su alma no se duerma y olvide. Esto lo podemos constatar en los niños estos que vienen, los niños índigo, creo que se llaman. Bien, son niños que con 7 8 años y tienen una sabiduría bestial. También lo podemos constatar en muchas situaciones, que seguro que os habrá pasado a alguno, o a muchos, muchas situaciones que tienes como un déjà vu de decir, esto ya lo he vivido yo, esto ya lo sé. O incluso cuando te das cuenta de algo, el momento eureka en el que despiertas un aspecto de la realidad y que te quedas como diciendo, hostia, claro, esto era así. Es como una certeza, es una sabiduría, es algo que ya sabíamos. Lo que pasa es que no lo hemos olvidado a nivel energético, a nivel de sabiduría ancestral, pero cuando nacemos es como que se nos limpia la mente de recuerdo y tenemos que volver a recordar. ¿Ok? Seguimos. El maniqueísmo tiene su raíz en el sabio persa Mani, que en el siglo III predicaba la sucesiva transmigración de la alma de cuerpo en cuerpo y en consecuencia estas quedaban cada vez menos ligadas a lo material, hasta conseguir la perfección. Esta parte es buenísima. Quedaban cada vez menos ligadas a lo material. Daros cuenta de que todas las personas que se meten en la espiritualidad, hace mucho tiempo hicieron un estudio y cogieron a un grupo de, no sé si fueron 15 o 20 personas, que estaban recién empezadas en la espiritualidad. Entonces le hicieron una serie de preguntas y uno de los ejercicios que le hicieron fue poner en su escala de valores qué era lo más importante. En su escala de valores, qué era lo más importante para ellos. Haciendo el promedio de todas las respuestas de todos los participantes de ese estudio, justo cuando estaban empezando en la espiritualidad, es decir, estaban muy verdes, eran como bebés en la espiritualidad, no estaban avanzados, en su escala de valores, en los 3 primeros puestos, estaba el dinero, el sexo y el estatus. El qué pensarán y el qué dirán de mí, el personaje. Esos eran los 3 primeros puestos. El sexo, el dinero y el estatus. Esos eran los 3 primeros puestos de aquellos que estaban, por decirlo de alguna forma, que no estaban metidos en la espiritualidad, porque acababan de arrancar. Ese mismo ejercicio se lo hicieron 10 años después. El estudio duró 10 años. Ese mismo ejercicio se lo hicieron 10 años después. A todos aquellos que habían continuado en la espiritualidad, indagando en conocerse a sí mismos, en entender un poco cómo funciona la vida, en escapar del sufrimiento. 10 años después volvieron a hacerle el mismo test y los 3 primeros puestos, el sexo no aparecía hasta el 8º lugar. El dinero ya no estaba en el primer puesto. Y el estatus tampoco. Su escala de valores había cambiado. Porque cuando uno se mete en la espiritualidad, se empieza a dar cuenta, como dice Mani en el último párrafo,
cada vez menos ligadas a lo material. Y lo material tiene que ver con el sexo, con el dinero y con el estatus. Porque el estatus lo consigue a través de lo material. El dinero es material. Y el sexo es una forma de unión material. Cuando uno se mete en la espiritualidad, empiezan a caerse los estándares que tenía antes como principales. Y es normal, y tiene que ser así. Es normal que empieces a perder interés por cosas que antes sí te interesaban mucho. ¿Por qué? Porque ahora en la escala de valores, creo recordar que los tres primeros eran la tranquilidad, la paz y creo que era la familia. Creo que eran esos tres. No lo recuerdo bien, pero creo que eran esos tres. Yo me quedé mucho con el mensaje de cómo cuando evoluciona espiritualmente, lo que te interesa se cae. Aquello a lo que le das valor empieza a decaer. ¿Por qué? Porque ya ahora te interesan otras cosas. Ya si para tener estatus tengo que estar de enfrentamiento, yo prefiero tener paz, por lo tanto prefiero no tener estatus. Y empieza a caer el estatus para abajo y a subir la paz para arriba, por ejemplo. ¿Ok? Venga, vamos a seguir. Nuestra contemporánea Luisa Hay dice, venimos a esta vida para aprender determinadas lecciones que son necesarias para nuestra evolución espiritual. Esto es una forma de decir que todos venimos para aprender X lecciones. Y vamos a pasar por ahí sí o sí, queramos o no queramos. Y si no lo hacemos en esta vida, lo vamos a hacer en la siguiente. De ahí la necesidad de la reencarnación en el sueño, para darnos oportunidades para despertar. Por eso dice el curso de milagros, Dios nunca abandona a sus hijos. Aunque estén dormidos y piensen que están traicionándolo, piensen que están sufriendo, Dios nunca los abandona. Le da infinitas oportunidades para que despierten y se den cuenta de que nada es real. Nada de lo que han soñado es real. Y Kenneth Wapnick, que es el mayor experto de un curso de milagros, asegura que todas las encarnaciones están ocurriendo simultáneamente. Esto tiene que ver con el tiempo. En el mundo físico en el que vivimos existe el tiempo lineal, que es el concepto que tenemos nosotros en la mente del pasado, presente y futuro. Pero nuestra verdadera realidad, que es la eternidad, por defecto la eternidad elimina el tiempo. Por lo tanto, si nuestra verdadera realidad no existe el tiempo, la única medida que hay en la eternidad es el ahora. Significa que todo lo que está ocurriendo ahora. Por lo tanto, todas las encarnaciones están ocurriendo simultáneamente, a la vez. ¿Vale? ¿Listo? Con esto hemos terminado.